Bienvenidos amigos estudiantes de todo el mundo. Este curso de inglés básico está dirigido para cualquier persona de cualquier edad donde se encuentre. Estamos en las tutoriales de video clases de Vicente Ramón. Queremos que todos sus deseos se cumplan, pero por favor cuida nuestro planeta Tierra. Recuerde ingresar a nuestras redes sociales. Muy buenas tardes amigos estudiantes. Les saluda el Magíster Vicente Ramón Parra Contreras. Vamos a comenzar con la primera clase number 1, ¿ok? El tema que vamos a tratar hoy día es pronombres personales y verbo to be. ¿Cómo se escribe pronombres personales y verbo to be en inglés? Ahí está. Por favor, si pueden, siempre tengan un cuadernito, una hojita, unos esferos para tomar notas y de esa manera saldrán mucho mejores las cosas, ¿ok? La pronunciación de pronombres personales y verbo to be es la siguiente, y es la pronunciación más cercana, ¿verdad? Que se puede utilizar en muchas partes. Subject pronouns and verb to be. ¿Ok? Subject pronouns and verb to be. Entonces vamos a ver los pronombres personales. Pronombres personales, primero en singular, ¿verdad? Donde tenemos en la pantalla. Aquí. Los pronombres personales de inglés y español tienen mucho en común, pero hay una diferencia. Y esa diferencia la vamos a ver en un momento. Primero, veamos, dice, aquí en español, yo, en singular, yo, una sola persona. En inglés escribimos esta letra I en mayúscula. Hay que recordar siempre de que este yo en inglés, donde sea que vaya escrito, sea en la primera parte de una oración, sea en el medio de un párrafo, donde quiera, siempre debe ir en mayúscula, ¿verdad? Siempre va este yo en inglés en mayúscula. ¿Ok? Por favor, recuerden esto. Vamos a ver. ¿Cómo es la pronunciación de yo? ¿Cómo pronunciamos yo? ¿Verdad? Vamos a tratar de escribir una A aquí y una I. Ok, ahí tenemos. I se pronuncia yo, ¿verdad? En inglés, I es la pronunciación. Es una fonética muy cercana a lo real, a lo que en muchas partes o en casi todas partes se practica, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos I. Cuando yo digo I, digo yo. Muy bien. You, tú. Seguimos en singular, ¿verdad? Tenemos aquí su significado, tú o usted, ¿verdad? Tú. Este es, lo he puesto porque también más adelante, ¿verdad? Veremos que en la segunda persona, en plural, usamos este you, ¿verdad? Igualmente usamos. Vamos a ver. You, entonces, ¿cómo hacemos la pronunciación de you? I, you, ¿verdad? A veces nos confundimos y escuchamos o decimos you, no es con you. Entonces, cuando pronunciamos you, estamos diciendo tú o usted, ¿verdad? En los últimos tiempos, desde hace mucho tiempo, el decir you a una persona, ¿verdad? Es decirle tú o usted, ¿verdad? A todas las personas, sean niños o sean adultos profesionales, sea quien sea, autoridades, lo que sea, le decimos you, ¿verdad? Es como que le estuviéramos diciendo tú o usted. Bien, no tiene ningún
tipo de falta de respeto el decir you o tú a alguna persona, ¿ok? He, la tercera persona en singular. He. Les recuerdo que esta H en inglés la pronunciamos como con J, o a veces como con G de gato, o J de José, ¿verdad? Dependiendo a veces del lugar donde se encuentre, uno puede variar en esas expresiones, ¿no? Entonces, he es él en español. He escribimos así, H, su significado en español es él, ¿verdad? Y la pronunciación, como decía, yo lo voy a hacer con J, ¿ok? Pero puede ser con G, no hay ningún problema, ¿ya? He, él, ¿entendí? Vale, vamos a ver. She, she. Miren esta S. Vamos a encontrar en el transcurso del curso muchas palabras que comienzan con S, ¿verdad? Comienza con S. ¿Cómo pronunciamos esa S? Supongamos que vamos a un hospital, ¿verdad? Y en el hospital una enfermera, un doctor, una doctora, ¿verdad? Nos quiere llamar la atención porque estamos hablando. Estamos hablando en el hospital donde, por cierto, debe haber mucho silencio, ¿no? Nos dice, ella a veces no nos dice, oiga, por favor haga silencio, nos dice, ¿verdad? Que hagamos silencio de esa manera. Así pronunciamos más o menos esta es. She, she, ¿ok? She. Entonces, she significa ella. ¿Cómo es la fonética? Entonces, escribo más o menos así, ¿verdad? She, ella, she, ella. Y, y, esa, ese, eso, ¿verdad? Veamos la pronunciación primero. Y, igual, y te. Aquí estamos, y. Esa, cuando es y o usamos, no es para decir esa persona, esa mujer, ¿verdad? Sino que y usamos en lo que se refiere a cosas, para dirigirnos a cosas, a animalitos, para dirigirnos al frío, al calor, al viento. Para eso usamos y. Y solamente lo podemos usar en singular, solamente para una cosa, la mesa, la silla, ese perro, el calor, el frío, ¿verdad? Si queremos dirigirnos para en plural, si no usamos y. Luego veremos qué usamos, ¿ya? We. Aquí tenemos la primera persona en plural. We, ¿verdad? We. Entonces, significa nosotros o nosotros. Resulta que en lo que es plural, en verbos y pronombres, no hay diferencia entre hombre y mujer. No hace diferencia, ¿verdad? Entonces, cuando decimos we, nos referimos a nosotros o a nosotras, a cualquiera. No hay diferencia entre hombre y mujer. Su pronunciación es la siguiente, ¿verdad? We, we. Pronunciamos we, decimos nosotros o nosotros, ¿ok? Vamos con la siguiente. You, miren, aquí se repitió you, está la segunda persona del singular y aquí está también la segunda persona en plural. ¿Verdad? You se necesita vosotros o ustedes. Por eso les decía que acá deje pendiente esto, porque en la segunda persona del plural también lo usamos. Ustedes, ¿verdad? Ustedes, cuidado con pensar de que aquí en plural decimos, nos referimos a usted. Vosotros o vosotras. Recuerda que aquí no hay diferencia entre hombre y mujer, entre masculino y femenino, ¿verdad? No hay diferencia. Entonces la pronunciación es la misma. ¿Ok? La pronunciación es la misma. You. Muy bien. Continuamos. They, they, they. En español, ellos o ellas. Ellos o ellas, ¿ok? Su pronunciación es perdón, un poquito. Guardamos esto.
su pronunciación es una D, de dedo, como dicen los niños, de doctor, de, ¿ya? Una E y una Y. O puede ser I, ¿no? Day, day, day. Cuando en posteriores clases vamos a ver que day, esta TH, puede pronunciarse de otra manera, como fail, como con Z, fail, fail, ¿verdad? Fail, con Z. Ok, en este caso pronunciamos day, ok. Muy bien, continuamos. Ahora nos vamos a pasar a la parte del verbo, de los verbos, del verbo to be, ok. Vamos a trazar una línea aquí y vemos, verbo to be. El verbo to be, su significado es ser o estar. Ser, yo soy, tú eres, él es, ella es, eso es, nosotros somos, vosotros o ustedes son, ellos o ellas son, ¿ok? O también, yo estoy, tú estás, él está, ella está, eso está, nosotros estamos, vosotros o ustedes están, ellos o ellas están, ¿ok? Aquí vamos a usar una técnica que es muy conocida por todo el mundo y que mucha gente lo usa, y es la técnica amaréis, ¿verdad? La técnica amaréis la vamos a dividir en tres partes. Aquí está configurada de tal manera que simplificamos aquí, ¿no? Si hacemos un compendio, comprimimos los tres términos que es am, are, is, ¿verdad? Que vamos a usar en la conjugación de este verbo to be. Vamos a tratar de ver cómo se conjuga I, cómo trabaja este I, ¿se acuerdan? I, yo, la primera persona del singular, yo. Entonces, ¿qué resulta? Bueno, tal vez por ley, siempre usamos I para formar oraciones con un complemento adicional, ¿verdad? Usamos I como para decir yo soy estudiante, yo soy médico, yo soy carpintero, o yo estoy en España, o yo estoy en el parque, o yo estoy en la cocina, ¿verdad? Entonces vamos a formar ejemplos con este I am. I am siempre van unidos. Este I am trabaja unidos. No puede, más abajo vamos a ver otro tipo de conjugaciones, pero no se pueden mezclar. No pueden trabajar fusionadamente ni combinadamente, ¿ok? I am, este I con am siempre trabajan juntos. Vamos a ver un ejemplo, un par de ejemplos. Por ejemplo, I am in class. I am in class. ¿Ok? Entonces, miren, ¿qué decimos aquí? Aquí tenemos, ¿verdad? El pronombre, el verbo y tenemos un complemento que es in class para completar una pequeña oración. Entonces, ¿qué decimos aquí? ¿O qué utilizamos acá? ¿Ser o estar? Acá decimos yo estoy en clase. Estamos usando esta parte de aquí. Yo estoy en clase. I am in class. I am in class. Vamos a ver cómo podemos estar utilizando el ser, ¿verdad? La otra parte. I am a doctor. Mire, I am a doctor. A doctor. I am a doctor. Una pequeña recomendación. Esta R que vemos aquí, que vemos en muchas palabras, la R, es lo que en cierto modo diferencia en alguna forma en la pronunciación del español con el inglés, ¿verdad? Por ejemplo, en español decimos carro, carro. En cambio, en inglés decimos car, 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 ¿verdad? Sale una R más profunda, más interior, ¿verdad? ¿A qué se debe eso? ¿Qué resulta? Para pronunciar la R que usamos en inglés, tenemos que subir nuestra punta de la lengua, la punta de la lengua, hacia el paladar superior y profundizar la lengua, meter la lengua. Subimos la lengua y la metemos. Entonces pronunciamos R, R, R,
pronouns, verb, doctor. ¿Ok? Miren la diferencia en decir doctor que doctor, doctor. ¿Ok? Entonces esa R siempre la vamos a usar de esa manera, la vamos a pronunciar de esa manera. Subiendo la lengüita, metiéndola hacia adentro, entonces pronunciamos car, car, rock, rock. ¿Ok? Vamos a ver. Ahora, ¿qué resulta? Miren, tenemos aquí tres términos que es they, we y you, que ya lo usamos en los pronombres personales. Estos términos, como se darán cuenta, están en plural. Están en plural. Entonces, aquí en I usamos am. Acá en estos tres términos vamos a usar are, are. ¿Bien? Entonces, estos tres términos trabajan en equipo con are. ¿Ok? Y podemos hacer formar oraciones, eh, como por ejemplo they are, we are, you are. ¿Ok? Formamos así. Muy bien. Vamos a ver ejemplos de pequeñas oraciones. Aquí en español, Andrés y Sofía son amigos. Está en español. Yo quisiera que vayan identificando dónde está el verbo are aquí en esta pequeña oración. Muy bien, ya identificaron que está aquí en español. Are, ¿verdad? Are. Son, del término ser. Muy bien, vamos a ver. Entonces, en inglés, ¿cómo escribiríamos esa frase? They, miren, estamos usando they are, they are, they are friends, they are friends, ¿verdad? Ellos son amigos, o sea, Andrés y Sofía son amigos. Lo podemos escribir de esa manera, pero también lo podemos escribir de la siguiente manera. Andrés and Sofía are friends. Andrés and Sofía are friends. Repito. Andrés and Sofía are friends. Andrés y Sofía son amigos. ¿Ok? Vamos a ver. Ahora resulta que acá se formó otro equipito. Ya muchos se dieron cuenta de que está en singular y hablamos de él, she, hablamos de ella y hablamos de esa, eso o ese para referirnos a animalitos o cosas. Bien, resulta que este equipito de estos tres términos siempre trabajan, están juntos con el término is, que es la última parte de amaréis aquí, es de la última parte de amaréis. Entonces podemos formar pequeñas o grandes oraciones como he is, she is, it is. ¿Ok? Entonces aquí estamos diciendo, él es o lo está, ella es o ella está, eso es o eso está. ¿O sí? Eso es. Ya entendemos esa parte. Vamos a ver ejemplos. Rosa es mi hermana. Rosa es mi hermana. Bueno, ya identificaron dónde está el verbo to be, ¿verdad? El verbo ser es, aquí está, en español. Rosa es mi hermana. ¿Cómo lo transferimos a inglés? She is my sister. She is my sister. She is my sister. ¿Ok? También lo podemos decir así. Rosa is my sister. Rosa is my sister. Rosa es mi hermana. Muy bien. Ok, vamos a ver. Entonces, vamos a ver, repasemos rápidamente esta parte, ¿verdad? Las pronunciaciones, más que toda la fonética, que, como les digo, es la más cercana a nivel mundial y que podemos usarla, bueno, dependiendo también del lugar, ¿no es cierto? I, yo, you, tú o usted, he, él, she, ella, y, esa, ese, eso. Recuerde siempre y usamos para animalitos, para cosas, o para el viento, para el calor, para el frío, y solamente en singular, o sea, en una sola persona. We, nosotros o nosotros. Recordemos también que en plural la diferencia entre hombre y mujer no existe, ¿verdad? Decimos nosotras, nosotros. We, nosotros, nosotros. You, vosotros o ustedes. Vosotras o ustedes. They, ellos o ellos. Muy bien, vamos a ver.
Aquí abajo, en la parte de abajo, les he dejado como referencia la pronunciación, ¿verdad? Tanto de los pronombres personales como del verbo to be, para que le recuerden siempre, ¿verdad? Está bien bonito, está bien. Quisiera que por favor en la descripción me digan si es que quieren que les haga un video para poder descargar el video y tenerlo almacenado en su computadora, en su laptop, ¿verdad? En su dispositivo de almacenamiento, cualquiera que sea, y les puedo lógicamente hacer un video para explicarles eso. O también hacerles un pequeño video de cómo poder capturar esta pantalla, esta página, ¿verdad? Y almacenarla en vuestros dispositivos de almacenamiento de una manera fácil, ¿ok? Por favor, en la descripción me dejan ese dato. Vamos a ver algo aquí. Miren, vamos a ver una prueba de lo que hemos visto anteriormente. Bueno, muchas instituciones, y las considero de mucho respeto, las tareas, como en este caso, esta tarea de aquí, la tarea número 1, inglés básico, ¿verdad? La hacen en la clase, la hacen en la clase. Porque a veces, muchas veces, los deberes que llegan a la casa es difícil que lo hagan. Hacen algunos, el resto no hacen, o la mayoría, o tal vez pocos, ¿verdad? No. Entonces, he decidido usar la técnica o la estrategia de que las tareas, en este caso la tarea 1, la vamos a hacer aquí, justamente aquí. Ustedes, como digo, traten de almacenar esta página o el video para que después apunten en su cuadernito y practiquen ustedes en vuestros hogares, en vuestras casas. Vamos a ver, entonces nos toca la tarea número 1 de lo mismo que hemos visto, pronombres personales y verbo to be. Vamos a ver, tenemos aquí, dice, aquí está la disposición. Complete los pronombres acertadamente. Los pronombres, ¿verdad? Ya sabemos los pronombres, tanto en singular como en plural. Vamos a hacer esa tarea. Ejemplo, el primer ejemplo que yo en este caso les doy como pista es tú. Aquí en el cuadrito rojo, aquí, miren, vamos a ver aquí, en esta parte, van a escribir, van a pensar ustedes, les voy a tomar la lección en este momento, ¿verdad? Para que ustedes respondan y después cojan su cuadernito, vean el video y respondan en su cuadernito. Di, tú, ¿cómo escribiría en inglés tú? Muy bien, you. Perfecto. Muy bien. Qué bien, vamos. Muy bien, excelente. Supongo que muchos ya se acordaron de esa parte de los pronombres personales to, you, en singular. Vamos a ver en el siguiente casillero qué tenemos que escribir. Carmen, Carmen. ¿Qué pongo en el casillero? Exactamente, muy bien, qué belleza. She, Carmen, escribimos she, de ella, she. ¿Ok? Perfecto. Vamos al tercer tema. Nosotros, ¿cómo escribimos en inglés? Nosotros. Muy bien, qué bien, les felicito. ¿Verdad? Nosotros ponemos entonces we, 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 nosotros, we. ¿Ok? Y en esta, ella, ella. ¿Ok? Muy bien, she también. Carmen es she, ella es she. En singular, hablamos de una sola persona en los dos términos, ¿ok? She. Ustedes, ¿se acuerdan? Que había un término tanto en la parte de singular como en plural que se escribía igual, pero pues, se lo usaba diferentemente. ¿Cuál era? You, muy bien, you. You, pero en plural, ¿verdad? Ese you, cuando formamos oraciones, depende del, como
del complemento que usemos en la oración o depende del contexto, si nos referimos a una sola persona o nos referimos a más de una persona en plural, ¿ok? Depende del contexto o del complemento que usemos en la estructura de la oración o del párrafo, ¿ok? Yo, yo. ¿Se acuerdan que era una letra que siempre va en mayúscula, sea donde sea en la oración o en el párrafo, siempre va en mayúscula y significa, escribimos en inglés, no tiene significado en español yo, pero escribimos como I. Muy bien, I, esa I mayúscula, ¿ok? Vamos acá. Laura y Vicente. Si usted se llama Laura, si usted se llama Vicente, no, bueno, tal, vaya a decir nosotros, ¿verdad? Laura soy yo y Vicente está allá, más allá, ¿verdad? Entonces somos nosotros. No, puede ser, que no puede ser. La lógica nos indica que puede ser. Pero en este caso hablamos de Laura X persona y de Vincent X persona. Entonces nos referimos a ellos, they, ellos, they, ¿ok? Muy bien, perfecto. They. Él, él, segunda persona del singular, ¿se acuerdan? Escribíamos una letra que en español no la pronunciamos, es muda, como le dirán, es muda, pero en inglés tiene un sonido como de J o de G. Él, exactamente. He, muy bien, qué belleza. He, perfecto. Congratulations. Vamos a ver el carro. El carro. Hablamos de un solo carro, en singular, ¿verdad? Y en español podemos usar, no usamos, podemos el carro, usamos con el término de él, como decimos, el presidente de la República, el senador, el abogado, ¿verdad? Pero en este caso, cuando conjugamos los términos de los pronombres personales, este término lo usamos en inglés y tenemos que usar, ¿verdad? Y es el término he, perdón, it, muy bien, it. Yo lo hice para ver si estaban atentos, ¿verdad? Y están muy atentos. It, muy bien. It, el carro. Recuerden que usamos este it solamente en singular, para una cosa, para una persona. Pero en plural ya no usamos it, ¿verdad? Usamos otro término. Vámonos con la fila de acá. En la fila de acá tenemos I. I. En español, ¿qué escribiría en este casillero? Yo. Muy bien, yo. Acá, el perro. El perro. ¿Con qué término, con qué pronombre usaría? Hablamos de un solo perro con el término it. Muy bien, perfecto. Andrés, ¿quién es Andrés? Él, ¿verdad? En inglés, ¿cómo pronunciamos él? He. Muy bien, qué belleza. Ya le vamos agarrando el ritmo al baile, ¿verdad? Vamos a ver, they. They, ¿qué es? Ellos o ellas. Muy bien, qué belleza. Ellos o ellas. Eso. ¿Verdad? Nos dirigíamos a cosas, a animalitos, o al viento, al calor, al frío, ¿verdad? Y solamente en singular, en una sola persona. Muy bien, usamos el término y. Perfecto. She. ¿Quién es she? Vamos en este casillero de acá. Ella, muy bien, perfecto. Usted, usted. Recuerden que este término lo usamos en singular y en plural, pero dependiendo del contexto, del complemento de la oración, diferencia, ¿verdad? Usted es you, you, muy bien, qué lindo, les felicito. Acá, we, 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 ¿qué era we? ¿Se acuerdan? Vamos a ver. Nosotros, perfecto, nosotros, ¿verdad? Puede ser nosotros o nosotras. Nosotros o nosotros. En este caso está en plural, no podemos diferenciar si es hombre o mujer, ¿ok? You, you, you. Aquí que ponemos you. Si es en plural, ¿ok? Que es ustedes, vosotros o ustedes, o vosotras ustedes. Si en singular, ponemos tú,
o usted. Muy bien, qué belleza. Hemos terminado esta parte. Practicar los verbos, el verbo to be, ¿verdad? Dice complete en el inglés las oraciones en español. Muy bien. Tenemos un ejemplo, le doy una pista. Carlos es mi hermano. Miren, aquí tenemos el verbo de ser o estar, en este caso ser, ¿verdad? ¿Cómo escribiríamos ahí? Carlos es mi hermano. Para usar el verbo to be, ¿verdad? Carlos es mi hermano. Ahí está Carlos, mi hermano. Muy bien, vamos a ver con el ejemplo primero. Carlos is my brother. Carlos is my brother. ¿Ok? Ahí está. Ese es el ejemplo. Muy bien. Vamos a ver. Ellos son mis hermanos. Ellos son mis hermanos. ¿Cómo escribir ese término? A ver, piénselo. Aquí en esta parte escribiríamos. Bien. Miren, está en plural. Ellos son. Aquí está el término del verbo to be. Ser o estar. En este caso es ser. Ellos son, pero está en plural. ¿Qué usábamos para ellos? ¿Verdad? Are. Are, muy bien. Y ellos, como decíamos, they. They are my brothers. They are my brothers. Muy bien, qué belleza. Qué lindo. Bueno, me parece excelente. Vamos. Bien, entonces vamos con el otro término que dice aquí. Yo estoy en la casa y Carolina está en el parque. Ahí está Carolina, ¿verdad? En el parque. ¿Cómo escribíamos ese término? Aquí, ¿cómo escribía? ¿Cómo decíamos yo? Y siempre una letra en mayúscula. Exactamente, ahí. Y aquí está el verbo to be. Estoy. Ser o estar, ¿verdad? Entonces, pero como está en, aquí tenemos, ¿verdad? Yo estoy. El yo solamente trabaja con am, muy bien. I am in the house and Carolina is in the park, ¿verdad? Carolina is in the park. Aquí tenemos un término de yo que está en singular y Carolina también está en singular. Entonces usamos is, tanto aquí como aquí. En estoy y está, ¿verdad? Ahí tenemos el verbo to be en sus dos formas. Correcto. Vamos a ver, en esta parte dice, completa en español las oraciones en inglés. Aquí está, se podría decir, un cabeza abajo de la parte de arriba. Aquí dice, completa en español las oraciones en inglés. Va el ejemplo, Edith is in the house and I in the park. Edith is in the house and I in the park. ¿Cómo escribiría usted? Edith es un nombre, ¿verdad? Edith es un nombre, ¿verdad? Is que es como ella, Edith es ella, podemos decir she, ¿verdad? Podemos decir she o Edith. Decimos en este caso, Edith está en el, en la casa y yo estoy en el parque. Muy bien, qué lindo razonamiento, ¿ok? Ahí está, Edith está en la casa, ¿verdad? Bien, justamente lo que les había dicho. Edith está en la casa y yo en el parque. Ahí está el ejemplo. Entonces, miren, les dejo esta tarita para que ustedes la hagan en la casa, ¿verdad? Laura y Livia are in the supermarket. They are my friends. ¿Qué escribía en esta parte de acá usted? En español, ¿verdad? Hagamos esto. Aquí una vez hagamos, ¿verdad? Para que no lleguen muchas tareas. Vamos a hacer. Les dije que no iba a llevar tareas, sino que aquí repasábamos y hacíamos un solo conjunto de todo el conocimiento, ¿verdad? Para que después lo pongan en la práctica. Ahí pondríamos Laura y Livia son, mire el término to be, son, perdón, sí, están en el supermercado, ¿ok? Ellos son mis amigos,
Ok. Entonces, aquí en español escribiríamos, recuerde, cuando lo haga en la práctica, Laura y Lidia están en el supermercado, ellos, o ellas en este caso, ellas son mis amigas, ¿ok? Perfecto. Ahí están Laura y Lidia, ¿verdad? Están tal vez dirigiéndose al supermercado, o el supermercado tiene patio. Muy bien, ahora, Edgar is my friend, and they are my parents, Ana y Joaquín. ¿Ok? ¿Cómo escribirían esa parte? Edgar is my friend and they are my parents, Ana y Joaquín. Qué bien, qué bien, qué bien. Edgar es mi amigo y ellos son mis padres, Ana y Joaquín. Parents es padres. Une a papá y a mamá. Parents. ¿Ok? Entonces, espero que practiquen esta parte en la casa, no se olvidarán, ¿verdad? Ha sido un placer el haber compartido mis conocimientos con ustedes. Nos veremos en la próxima clase, que también estará muy interesante, ¿verdad? Para que puedan entender el inglés, un idioma tan lindo, tan bonito, que lógicamente no podemos dejar de aprenderlo. Muy bien. Ahora, bien, nos vemos en la próxima, ¿ok? Recuerda suscribirte y darnos un like y además comparte este video. De esa manera nos ayudas a seguir editando más videos educativos.